Si vas a usar un documento emitido en Estados Unidos en otro país, casi siempre te van a pedir una apostilla. Pero, ¿qué es la apostilla? La apostilla no revisa el contenido del documento. Lo que hace es confirmar tres cosas. La firma es auténtica, el sello es real y la persona que lo firmó tenía autoridad para hacerlo. Sin esa apostilla, tu documento podría ser rechazado. En este video te explicaré con palabras simples qué es la apostilla, cuándo la piden, quién la emite en Estados Unidos y cómo preparar tu documento para evitar errores. Y si al final quieres que te acompañe paso a paso con tu caso, en la descripción y en el comentario fijado, dejé el enlace para agendar y mi WhatsApp en caso de que deseen contactarme directamente. Soy Carlos Carrero, Notary Public en Florida, y en unos minutos te voy a poner en orden todo lo de la apostilla, qué es, cuándo lo piden, quién la emite en Estados Unidos y cómo preparar tus papeles para que no los rechacen. Hablaremos de dos tipos de documentos muy comunes, los notariales, como los poderes, fe de vida y autorizaciones, y los vitales, que son copias certificadas de nacimiento, matrimonio o defunción. Mi objetivo es explicarlo fácil, con ejemplos y un checklist al final, para que salgas con claridad y pasos concretos. Empecemos. ¿Qué es la apostilla y por qué existe? La apostilla es una hoja oficial que se grapa o adjunta a tu documento. Sirve para que otro país pueda confiar en ese documento sin investigar todo desde cero. Pero, ¿de dónde sale ese documento? Es un acuerdo internacional firmado por muchos países. Se denomina el Convenio de La Haya de 1961. Hoy en día son más de 127 países, a la fecha del último informe, quienes lo han suscrito. Pero, ¿qué confirma exactamente la apostilla? La apostilla confirma tres cosas, esencialmente, sobre el documento. Primero, que la firma es auténtica. Segundo, que el sello es verdadero. Y tercero, que la persona que firmó tenía autoridad para hacerlo. Por ejemplo, un notario o un funcionario. Ahora bien, ¿qué no hace la apostilla? La apostilla no revisa el contenido del documento, no corrige errores, no traduce, ni dice si lo que escribiste es cierto o es falso. Solo certifica la firma, sello y autoridad. ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce? Es una página con el título apostillé del nombre del país, los datos del documento, la fecha, el sello y la firma de la autoridad que lo emite, más un número único para poder verificarla. Un ejemplo rápido. Si usiste un poder notariado en Florida para usarlo en España, Venezuela, en Colombia, la apostilla le dice a ese país: esta firma y este sello son de verdad, y quien firmó sí podía firmar. Ahora bien, ¿cuándo se necesita? Necesitas apostilla cuando un documento de Estados Unidos se va a usar en otro país que forma parte del Convenio de La Haya, arriba mencionado. La apostilla es la forma más rápida y reconocida de validar firma, sello y autoridad para que ese país lo acepte. Si el país destino no es parte del convenio, entonces la apostilla no va. En su lugar, se usa lo que se denomina un Authentication Certificate y luego la legalización consular. Esa es otra ruta con más pasos. Documentos habituales que piden apostilla. Los notariales son aquellos como los poderes, la fe de vida, autorizaciones y cartas notariales. Y los vitales son copias certificadas de nacimiento, matrimonio y defunción. La idea clave para documentos privados, por ejemplo, como una carta o una declaración, primero se notarizan ante un notario en Estados Unidos y luego se solicita la apostilla sobre esa notarización. Un ejemplo simple: si necesitas usar en el exterior un poder firmado en Florida, ese poder se notariza aquí y luego se apostilla para que el otro país lo acepte como válido. Ahora viene otra pregunta: ¿quién emite la apostilla en Estados Unidos? Aquí te propongo que pienses en dos caminos, según quién emitió el documento. A.
Documentos estatales, hechos o notarizados dentro del estado. Ejemplos de ellos son un poder notarizado en Florida, una copia certificada de nacimiento del estado, un título escolar de una universidad estatal o una sentencia del tribunal del condado. En este caso, ¿quién apostilla? En este caso, quien va a apostillar es el secretario de Estado de ese mismo estado. La regla de oro: se apostilla en el mismo estado donde se emitió o notarizó el documento. No sirve para enviarlo a otro estado. Por otra parte, los documentos federales emitidos por una agencia del gobierno federal. Ejemplos de estos son una carta del FBI, un certificado de registro del USCIS, una carta del Departamento de Estado, etc. En este caso, ¿quién lo apostilla? En este caso lo apostilla el US Department of State, Office of Authentication, en Washington, D.C. En el caso de Florida, lo más común en tu día a día es: la autoridad competente para apostillar documentos del estado de la Florida es el Florida Department of State, la división de Corporation and Certifications en Tallahassee. La dirección de atención publicada es la 2415 North Monroe Street, Suite 810, Tallahassee, Florida. En palabras simples, si tu documento es de Florida, se apostilla en Florida. Si es federal, se apostilla con el Departamento de Estado en Washington, D.C. Bueno, vamos a revisar cómo es ese flujo en general para evitar errores. La idea clave: acá en Florida casi siempre es un proceso simplemente de 2 pasos. Por un lado, primero consigues el documento correcto, hablemos de documento notariado o de la copia certificada oficial, y luego se pide la apostilla al Florida Department of State en Tallahassee. Ahora vamos en concreto a hablar de documentos notariales, cómo en Florida se tramita el proceso de los documentos notariales. Primero, se debe firmar ante el notario y se revisa que el sello y los datos del notario estén claros y estén completos. Segundo, se verifican los nombres y las fechas, de manera que coincidan con la identificación y con lo que piden en el país de destino. Y tercero, se prepara el documento notarizado, ojo, sin plastificar, sin cubrir los sellos. Cuarto, se solicita la apostilla. ¿Cómo se solicita la apostilla al Florida Department of State? Hay que llenar un formulario en donde se indica el nombre del solicitante, el país donde va a ser utilizado y se debe pagar mediante un money order $10 por documento o 20 si proviene del Clerk of the Court, según la tarifa actual, y se adjunta un sobre retorno con su shipping label correspondiente. Esto se debe entregar bien por correo, USPS, UPS, cualquiera que ustedes prefieran, o por mensajería, o bien en persona, de acuerdo a las instrucciones oficiales. Ojo, te recomiendo guarda siempre los comprobantes. En caso de documentos vitales, acá en Florida se pide primero la copia certificada oficial, ojo, no una copia común, al Bureau of Vital Statistics o a la oficina correspondiente. Segundo, se revisa que la copia certificada esté legible y completa, quiero decir que tengan sellos y firmas visibles. Y tercero, con esa copia certificada se solicita la apostilla al Department of State. Ojo, hay que revisar direcciones y opciones de envío para que se entreguen en Tallahassee. Finalmente, un resumen práctico. Paso 1, obtener la copia certificada. Paso 2, apostillarlo en el Department of State. Eso es todo. Ahora, en el caso de los documentos federales, documentos emanados por del FBI, USCIS, etc. En este caso, primero se debe reunir el documento federal original, por ejemplo, la carta del FBI, el certificado de una agencia federal. Segundo, se debe completar la forma DS4194, en donde se indica el país de uso y se paga la tarifa federal. En este momento son $20 por documento. Este sobre se envía al US Department of State, Office of Authentication, en Washington, D.C.
y se siguen las instrucciones de envío y devolución. Los tiempos de respuesta van a variar, hay que revisar las indicaciones oficiales antes de enviar. Verificación y seguridad. Las apostillas de Florida se emiten en papel de seguridad. Si haces una fotocopia de ese documento, muchas veces aparece la palabra void, que significa nulo, a fin de evitar falsificaciones. Tengan en cuenta que cada apostilla trae un número único. Con ese número, la autoridad puede verificar que la apostilla es real ante el Florida Department of State y eso da confianza al país que recibe el documento. En este momento les debo hablar de cuidados importantes que debemos tener. La apostilla va grapada o unida a tu documento. No la separes. Segundo, no plastifiques ni pegues cinta encima de los sellos o firma. Y tercero, mantén todo legible y limpio, es decir, sin tachaduras ni manchas. La idea clave, la apostilla no cambia tu documento, solo confirma la firma, el sello y la autoridad de quien la emitió. Preguntas frecuentes sobre la apostilla. ¿La apostilla caduca? No, la apostilla no vence. Pero algunas oficinas del país de destino piden que el documento sea reciente. Ejemplos, una fe de vida puede tener plazo corto y un poder puede indicar una vigencia. En conclusión, revisa qué tan reciente te exigen el documento y si tiene fecha de validez. ¿Dónde se apostilla? En el mismo lugar que lo emitió. Si es un documento del Estado, emitido o notarizado en un Estado, se apostilla en el Secretary of State de ese Estado. Si es un documento federal, FBI, USCIS, etc., se apostilla en el US Department of State, específicamente en la Office of Authentications. Regla simple, no se manda a otro estado a apostillar. Se apostilla la traducción. La apostilla no es para el contenido, es para la firma, sello y autoridad. Si el país de destino pide traducción, normalmente se apostilla la firma del traductor o la certificación ante notario, según las reglas del estado y del país de destino. El orden puede variar, quiero decir, apostillar el original y luego traducir o apostillar la certificación del traductor. Consejo, pregunta cómo lo exige el consulado o la oficina receptora antes de pagar. En el caso de que el país no sea parte del convenio de La Haya, no va a apostilla. Se usa un Authentication Certificate y luego la legalización consular. Es una ruta con más pasos y puede tomar más tiempo. Confirma, por tanto, los requisitos y tarifas del consulado. Checklist antirrechazos. Versión clara. Antes de enviar o pagar nada, repasa esta lista corta. Documento correcto. Si es privado, primero notarízalo. Si es vital, pide copia certificado oficial, no fotocopia. Legibilidad total. Firmas y sellos claros, sin marchas, sin tachaduras, sin plastificar. Datos que coinciden. Deben coincidir nombres, apellidos, fechas y números. Deben coincidir exactamente con tu identificación y con lo que pide la oficina de destino. País de destino confirma si es o no parte de La Haya, del convenio. Si es sí, va para apostilla. Si es no, va para autenticación, certificate, más legalización consular. Otro punto, autoridad competente. Envía al lugar correcto. Recuerda, estado va dirigido al Secretary of State del mismo estado. Si es federal, al US Department of State. Ojo con el orden de traducción, si aplica. Pregunta al consulado o a la oficina si debes apostillar antes o después de traducir y qué se apostilla, original o certificación del traductor. Formulario de país y uso. Completa el formulario oficial, indica el país donde usarás el documento y conserva los comprobantes. Tarifas y envío. Paga la tarifa correcta, usa sobre de retorno y sigue las instrucciones de envío.
correo, mensajería o entrega en persona. Y por último, no separar la apostilla. La apostilla va unida al documento. Por favor, no la desengrapes. Ya sabes qué es la apostilla, cuándo la piden y cómo tramitarla. Sin errores, tanto en Florida como a nivel federal. Si necesitas que te acompañe paso a paso en tu caso, revisión previa y envío correcto, agenda una consulta o escríbeme por WhatsApp usando los enlaces de la descripción y el comentario fijado. Gracias por estar aquí.